Hola a todos, buen día. Les enviamos un saludo desde el programa Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura, un programa que coordino y dirijo yo, quien les habla, Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, y que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche por la emisora de la Universidad Nacional sede Medellín 100.4 FM. Como hemos venido haciendo a lo largo de unos meses, como ustedes saben, brevísimo ya, este mes de agosto cumplirá 6 años. Tenemos más de 300 transmisiones, programas, conversatorios, charlas y en los últimos tiempos hemos venido implementando una modalidad que es la posibilidad de conversar con escritores, microrrelatistas, poetas, novelistas de distintas partes del mundo. Hemos tenido la oportunidad de recorrer las geografías de Chile, Venezuela, Argentina, México y bueno, hoy volvemos a el hermoso país de Bolivia. Habíamos tenido una conversación por acá con otra gran escritora y hoy nos acompaña una gran amiga que tuve la oportunidad de conocer en Ayacucho, en Perú, hace un par de años cuando coincidimos en la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, que precisamente por estos días se está llevando a cabo. Lastimosamente no pudimos asistir por distintas situaciones, pero esta es una oportunidad también para saludar a todos los amigos de allí, a Willy del Pozo, que es el gran organizador, y a todos los amigos invitados. También pronto se realizará la Feria de Bolivia, dirigida por el gran maestro Homero Carvalho, que también ha estado en Brevísimo. Esta charla que tendremos hoy con nuestra invitada Cicinia Anse Terán, la podrán ustedes ver, acá la están viendo en vivo, pero luego la podrán ver en el canal de YouTube de Brevísimo. Quiero, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, saludarla y para que nos dé un primer saludito, leer aquí una pequeña reseña de quién es Cicinia, la que nos va a acompañar hoy. Cicinia Anse Terán es novelista boliviana, nació en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, completó su carrera de informática en la Universidad del Valle de Cochabamba, incursionó en la novela, en el cuento y también en la microficción, uno de los temas que nos interesa bastante en el programa de Brevísimo. Es gestora cultural desde el año 2020, ha organizado conferencias virtuales sobre temas históricos y recientemente, junto con su esposo Jorge, estuvieron encargados a la cabeza de dirigir todos los eventos relacionados con el bicentenario de la independencia de Bolivia, que fue pues también una magna celebración que ellos allí orientaron. Así que bueno, sea la oportunidad para darle la bienvenida a Cicinia, saludarla. Ella desde Bolivia nos acompaña hoy. Cicinia, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sé que estás muy ocupada, pero muy generosamente lo has hecho. Mauro, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, pues muy contenta de que finalmente hayamos podido coincidir para poder hablar acerca de este género que es, bueno, si no es nuevo, pero ha empezado como que a ponerse de moda en lo que es Latinoamérica. Bueno, Cicinia, les decía yo a los televidentes y a los que luego nos van a ver que estuviste junto con tu esposo, con Jorge Abastaflor, dirigiendo hace poco todos los eventos relacionados con el Bicentenario de Bolivia. Contanos un poco sobre eso, además porque, bueno, en las conversaciones que pudimos tener en nuestro encuentro en Perú hablamos mucho del tema y hablamos también de la importancia que tenía este Bicentenario, la importancia que Jorge decía también de ya no celebrar las derrotas o no hablar tanto de las derrotas, sino de las victorias. Contanos un poco sobre eso para después darle a nuestros oyentes e invitados y televidentes una sorpresa para que se animen también a leer. Claro que sí, Mauro. Bueno, Jorge Basto Flores, bueno, mi esposo, historiador, viene trabajando hace más de 20 años con el tema de la historia, pero de una manera totalmente diferente a lo que vinieron trabajando los historiadores convencionales en Bolivia, que no sé, por algún tema, un tema que no logro entender hasta ahora, siempre han ido resaltando más lo que han sido las derrotas, las pérdidas, los episodios que, bueno, pues a nadie le gusta escuchar, ¿no? Especialmente a los jóvenes.
Y en el colegio, ahora más o menos se podría confirmar de que es un mal latinoamericano, se centran más los sistemas educativos en contar las derrotas, las pérdidas, y no se dan cuenta de que esto hace daño a los estudiantes porque es como sembrar la semilla de la derrota. Los chicos van creciendo pensando efectivamente de que son perdedores y eso afecta muchísimo en su futuro. Entonces, Jorge, cuando identificó esto, te estoy hablando de hace 20 años atrás, haciendo varios estudios, entrando a colegios, haciendo encuestas, identificó cuál era el problema. Y el problema era de cómo percibían la historia bélica, porque los países más empiezan a crear su sentimiento patriótico por las guerras bélicas que ha tenido en su historia. Y se dio cuenta de que tenían una percepción totalmente equivocada de lo que era eh, la historia de Bolivia. Entonces empezó a trabajar con esa temática y luego de eso, todo su trabajo empezó a escribir. Ya nos conocimos hace unos 8 años, justo en una entrevista que nos hizo un amigo. A mí me invitaron por un libro que escribí, que es el de Juana Zurduy. No sé si es que te lo di ese libro, Mauro. No, ese no. Bueno, el de Juana Zurduy es un libro muy importante porque habla sobre un personaje que es esencial para la gesta de independencia en Bolivia. Juana Zurduy, una mujer que en la época de la independencia luchó activamente, se enfrentó de igual a igual contra soldados veteranos en la época de la guerra, ¿no? Ella participó en 33 acciones militares, saliendo con vida, nunca lograron derribarla, a pesar de que su cabeza era la cabeza que todos estaban buscando, ofrecían muchísimo dinero para capturarla, pero ella logró salir invicta de esas acciones militares. Aquí te puedo mostrar, esta es la portada, ¿no? Esta ya es una cuarta edición que tengo de Juana Zurduy. Este es un óleo que mandé a hacer con un artista boliviano, donde se la ve a Juana en batalla, ¿no? Agarrando el sable. Entonces es una historia muy inspiradora de una mujer que rompió estereotipos en una época donde la sociedad era muy machista, donde la mujer no tenía derecho a opinar sobre política, sobre negocios, estaba destinada al cuidado de los hijos, al matrimonio y eso era todo, ¿no? Pero ella no tuvo miedo en decir lo que pensaba, no tuvo miedo a hacer esta denuncia social y a enfrentarse contra un sistema que era muy, muy estricto. Y finalmente ella lo perdió todas las propiedades que tenía, fue perdiendo a sus 4 hijos en la guerra, finalmente perdió a su esposo, que era otro comandante en la guerra de independencia, se quedó sola, pero continuó luchando, se fue a Salta a pelear con el ejército de Martín de Güemes, y así ella llegó a su vejez, murió de causas naturales, pero fue tan importante para la historia de Bolivia que creí necesario que era contar su historia, ¿no? Pero resaltando a la mujer que había peleado, que se había enfrentado, que estaba en batallas, no como nos cuentan en los libros, ¿no? Que es una mujer que te cuentan de manera muy generalizada que estuvo en la guerra de independencia, pero no nos cuenta todo lo que significó la preparación, todo el contexto que encerraba la guerra de independencia para hacer que ella tomara la determinación de pelear. Cuando tuvimos esta entrevista, que te estoy hablando hace casi 10 años, conocí a Jorge y empezamos a coincidir en muchas ideas. Y fue ahí que empezamos a trabajar juntos. Él empezó a publicar sus libros, todos enfocados siempre a mostrar la historia, pero desde la óptica de la victoria, desde las glorias, desde las grandes hazañas y los grandes personajes que ha tenido Bolivia. Y hemos ido trabajando con estos libros, dando charlas, llegando a colegios, universidades, inclusive unidades militares. Y ha habido un cambio de la percepción de nuestra historia muy, muy grande. Esto realmente nos ha comprometido a seguir trabajando en este camino. Y como tú lo has
mencionado el año pasado, el 2025, se recordaron los 200 años de la firma del Acta de Independencia. Entonces, nos llamaron de una institución que es un banco muy importante en Bolivia, el Banco Unión. Ellos estaban queriendo hacer un regalo muy especial a Bolivia, que era el monumento de Juana Zurduy. Entonces, imagínate, yo estaba súper emocionada cuando supe de este proyecto. Y decidimos presentar un proyecto que sea algo mucho más grande, más integrador, organizar un encuentro internacional de historiadores hispanoamericanos por el Bicentenario de Bolivia. Y todo fue confluyendo, se pudieron organizar varias actividades, entre ellas la presentación de ese monumento que se lo colocó en la plaza 25 de mayo en la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia, un lugar muy significativo porque es ahí donde ocurrió la primera revolución en 1809. Y la verdad es de que nos hemos sentido muy privilegiados de poder estar involucrados en todas estas actividades que fueron muy importantes, fueron las más importantes y las más resaltables de que hubo en Bolivia. Excelente. No, me parece maravilloso, sobre todo porque me haces pensar en toda esa reivindicación pues de las mujeres, no solo pues durante las batallas y las guerras o las luchas de independencia, sino a lo largo pues de la historia de nuestros países. Pues acá también se ha hecho ese proceso y creo que es muy interesante. En Argentina también lo hemos vivido bastante y hemos escuchado mucho de eso. Creo que es bien interesante. Bueno, ahora que hablabas, recordaba una cosa que espero no herir susceptibilidades, pero hace poco releía a Eduardo Galeano en el libro de fútbol A Sol y Sombra, porque es un tema pues que también trabajo y tiene un articulito pequeño hablando de las derrotas de Bolivia en el fútbol, ¿no? Y entonces recordábamos estos días con un amigo en un programa de radio hablando de fútbol, lastimosamente que Bolivia se queda y no puede ir ahora a este Mundial del 2026, se queda en ese último repechaje. Y Galeano tiene un texto que es como muy triste porque dice, después de tantas derrotas vuelve Bolivia a un mundial en 1990, en Italia, en 94, en USA 94, y le toca con Alemania el primer partido. Otra derrota que no se esperaba. Entonces, mira, qué curioso, ¿no? Es como esas cosas, pero me parece bien interesante lo que ustedes están logrando porque de alguna manera, como dice uno acá o como decimos en algunas ocasiones, es como tratar de cambiar el chip, ¿cierto? El que siempre se nos ha instaurado y que quede pues ahí. Aprovecho esta buena intervención que nos has brindado alrededor de esto para compartir con todas las personas que están acá lo siguiente. Voy a compartir en pantalla para que miren esto y ojalá se animen a buscarlo porque está en internet, se puede buscar de forma gratuita. Están viendo ustedes ahí la portada de este interesante libro, que es un texto que editaron el profesor Homero Carvalho, la escritora boliviana Eliana Sosa y la escritora Sandra Concepción Velasco. Tuvieron pues apoyo de estas dos editoriales, EOS Vila Argentina y de Trenza de microficción, y ellos hicieron una antología latinoamericana de relato breve de microficción titulada Mosaico, con subtítulo Historias de la Historia, y fue bien interesante porque resulta que este libro es un compendio. Aquí les voy a ir mostrando para que vean que vienen de muchas partes, de distintas partes del continente. Aquí lo pongo un poquito más grande para que de pronto lo veamos más. Tenemos, para que ustedes se den cuenta, aquí tienen ellos que hicieron el trabajo, escritores de Argentina, tenemos escritores de Bolivia, tenemos escritores de Brasil, de Chile, de Colombia. Yo tengo la alegría de estar también en esta antología. Allí hay un texto mío. Tenemos de Cuba, de Ecuador, de Guatemala. Bueno, es una miscelánea maravillosa que en principio, cuando el maestro Homero lanzó la convocatoria, lo había lanzado alrededor de las ucronías. En brevísimo tenemos un programa dedicado a las ucronías que los invitamos a escuchar, que recuerden ustedes que las ucronías son aquellas cosas que hubiera pasado sí, ¿cierto? Muchos de nosotros escribimos el relato para este libro así. Finalmente también se incluyeron textos históricos, textos de recreación ficcional, y es un maravilloso ejercicio. Y antes de continuar la conversación con Cicilia, yo me quiero aquí tomar el atrevimiento de leer uno de esos textos que me parece maravilloso, de una escritora
hondureña. Vamos a ver si lo tengo aquí, así aquí lo tengo. Lo voy a compartir con ustedes, que lo estén viendo ahí en la pantalla, y lo voy a leer para que quede ahí como una especie de abrebocas, para que se animen a buscar este libro, que como les digo, pueden encontrarlo en la web. Carla Herrera, escritora hondureña. Cábala. A 200 años de independencia respecto de España, la Excapitanía General de las Provincias Unidas de Centroamérica rememora de forma paradójica la anexión al efímero imperio de Agustín de Iturbide y su posterior conversión republicana. Esta incorporación permitió a los territorios istmicos adherirse a la geografía política de la República Mexicana, que antaño comenzaba en Baja California y culminaba en Chiapas. En clase de historia, los profesores de cada estado han interrogado a los alumnos acerca de lo que hubiera sucedido si las extintas provincias hubiesen conservado su soberanía territorial. Habría existido, conjeturan, una mayor hermandad cultural o una simulada discordia entre la tierra azteca y esa porción de la franja mesoamericana. Si hubiera suscitado una decidida cooperación multinacional entre hermanos no biológicos. México sería más hegemónico en Latinoamérica y la otrora Centroamérica menos beligerante. Lo cierto es que esta conmemoración expone en cada festejo los consensos y disensos, al igual que las vicisitudes de todo proceso independentista. En el pasado, México perdió parte de sus dominios en el norte de su territorialidad y obtuvo mediante la controvertida fusión más tierras hacia el sur. El centro de América no fue más un mero istmo, sino que la prolongación de la región septentrional, un puente que desemboca en la vieja Panamá. Así, estas esporádicas presunciones logran escindir lo dado, la geofísica, la economía compartida y la cultura sincrética que resulta más híbrida de lo pensado. El mapa anexionista se corta en pedazos y reaparece, en teoría, otra mítica Atlántida. Un texto bien interesante, creo yo, con muchos matices que vale la pena no solamente volver a leer, sino también mirar con detalle en algunas perspectivas, sobre todo porque habla de unos personajes históricos como este famoso Agustín Iturbide, que fue el llamado primer emperador del primer imperio mexicano, por allá en 1821. Entonces, esta es una invitación para que busquen ese texto de la antología latinoamericana, Historias de la Historia, Mosaico, que encabeza el maestro Homero Carvalho, pues se hizo un maravilloso trabajo. No sé si, Cinia, si conocías el trabajo, no, creo que todavía no lo habías escuchado algo, ¿no? Claro, sí, supe que lo estaban trabajando. Como te dije, fue el 2025, ¿verdad? Que salió. Lastimosamente yo no pude participar porque, como ya te había comentado, estuvimos Claro. con los eventos del Bicentenario y realmente me da muchísima pena el no haber tenido la oportunidad de haber trabajado y haber podido estar en esta maravillosa colección de microficcionistas, ¿no? Y es increíble ver cómo puedes contar la historia en tan poca cantidad de palabras. Realmente se necesita mucha habilidad para lograr aquello. Sí, la filigrana de estos escritores que hacen esas maravillas de brevedades que cada vez hoy son más sintéticos, que tratan de condensar algo tan denso en pocas palabras. Bueno, Cicilia, ya con este preámbulo y con todo esto que hemos conversado y que ya que tenemos el puente de la microficción gracias a esta antología maravillosa que hemos mencionado, Cicilia, contanos cómo llega Cicilia Anse o cómo se encuentra a mí me gusta llamarle las formas breves de la literatura, ¿cierto? Porque hay muchas formas breves, la misma poesía es una forma breve, ¿no? A otros no les gusta que yo le diga eso y me dicen, no, siempre diga microficción. Bueno, a mí me gusta siempre ampliar el panorama. ¿Cómo llega Cicilia a encontrarse con estas formas breves de la literatura? Bueno, yo cuando empecé a escribir, te estoy hablando de hace 20 años atrás, yo me eh, bauticé escribiendo novela, ¿no? En realidad fue el género que es el género que más me representa, la novela. Y bueno, empecé a escribir un género que es muy poco conocido en Bolivia, que es el género histórico fantástico, ¿no? Me gusta hablar, crear mundos fantásticos, pero siempre enriquecerlos con elementos históricos, ya sean nacionales o mundiales. Entonces, tenía esa característica.
cuando Homero empezó, que en realidad fue el pionero aquí en Bolivia en hablar acerca de la microficción del siglo XXI y siglo XX, me invitó para participar de un encuentro de microficción. Entonces era como la primera vez que yo estaba eh, conociendo el término, hablando del género, y empecé a investigar un poco. Y realmente para una persona que nunca ha manejado el tema de la microficción es poco difícil poder entender cuál es la esencia de los textos breves, como dices, ¿no? Y muchos no lo entienden, entonces piensan que es escribir una frase, algo y que sea corto y un resumen, alguna cosa así. Entonces, yo soy sincera, la verdad es que a mí me tomó un tiempo el poder entender cuál era la ingeniería de la microficción, ¿no? Y claro, empecé a tratar de escribir y fallaba y fallaba, ¿no? Y Homero siempre fue muy transparente y muy sincero. Y te cuento que fue un día que finalmente entendí cómo funcionaba esta maquinaria tan compleja de la microficción y fue con un tema que yo lo he relacionado con una situación que yo padezco, que es el tinnitus. Conoces lo que es el tinnitus, ¿no? Que es un zumbido que siento en el oído, a veces gran parte del día. Entonces, haciendo referencia a Monterroso con el microcuento del dinosaurio, escribí, ¿no? Y dije, y cuando despertó, el zumbido continuaba ahí. Y era algo real que me estaba pasando. Entonces, ahí comprendí que ya me di cuenta de cómo era la maquinaria de la microficción. Se lo mandé a Homero y claro, él me dijo, sí, esa eureka, ¿sí, no? Eso es la microficción. Entonces, a partir de entonces empecé a experimentar y a escribir y a leer a muchos autores y fui escribiendo microficción y mejorando, vas mejorando con el tiempo, ¿no? Es un ejercicio también que el poder escribir microficción. Y cada vez te das cuenta de que puedes reducir aún más y puedes reducir más un texto y puedes reducir más hasta realmente dejar el núcleo, ¿no? de lo que es lo exacto para contarte una historia, pero con la menor cantidad posible de palabras. Y fue así que gracias a Homero empecé a participar en los encuentros en las ferias internacionales del libro de microficción que las organizaba Homero. Participé de las antologías también que ha llevado adelante Homero. Y también tuve el gran privilegio de poder editar una antología internacional de microficción en homenaje a Homero Carballo, pues porque él fue el pionero, el que empezó a escribir y a generar estos movimientos culturales alrededor de lo que era la microficción y específicamente en la época de la pandemia, que fue el género más, podría decir, revolucionario, ¿no? de esta etapa de la pandemia, que bueno, pues ha congregado a tantos autores y a través de lo que es la tecnología, que ya rompía las barreras, las fronteras, podíamos congregarnos y crear estos espacios donde se hablaba de microficción. Este libro, esta antología se llama Homero en Micronesia. No sé si has escuchado hablar, tal vez Homero te ha dado el libro, te lo voy a hacer llegar. Es una antología internacional en la que todas las microficciones están de alguna manera dedicadas a Homero, ¿no? Qué bien. Y esa fue, sí, la primera. Homero fue la inspiración para escribir la obra, ¿no? Como decías. Sí. Y Claro, no fue pero difícil tú, porque él es tan conocido internacionalmente que claro, hablé a grandes escritores del género de la microficción que inmediatamente aceptaron ser parte de esa antología, ¿no? Y esa, bueno, fue la primera antología internacional que compilé y, bueno, me siento muy agradecida y muy honrada de haber tenido esa oportunidad. pero tú ya habías incursionado en el cuento, ¿no? Insania, por ejemplo, es un libro de cuentos más extensos, no es un texto, no es microficción, pero ya era tu incursión también, lo dijiste ahora, la novela, tienes una serie de novelas muy curiosas, aunque no la he leído, me gustó mucho cuando hablaste de ella recientemente, cuando viniste por acá a Medellín, que hablamos de esta novela, ahorita de pronto nos cuentas un poquito, que me parece curioso, esta novela de la clonación de Jesús, ¿no? Que es una novela que
yo quisiera, ahí la tienes, ahorita nos vas a contar sobre esa, pero me gustaría que nos hablaras un poco sobre este libro que tuve la alegría de que me lo regalaras y lo leí con gran alegría y te digo que hay un cuento, todos me gustaron mucho, pero por ejemplo a mí me impactó mucho La Intrusa. La Intrusa es un cuento bellísimo y que nos contas un poco de este. No es microficción, pero es cuento también y es, digamos, una forma también de involucrarte con este género y que seguramente, yo te lo digo sinceramente, yo encontré, por ejemplo, aquí fragmentos que podrían, echándole un poco de cincel y poniéndole dos o tres palabras, que sacándolos de ese cuento podrían ser fácilmente una microficción. Sí, sí, esa es la magia de la microficción, que puedes prácticamente convertir cualquier cuento o texto, lo podrías trabajando convertir en una microficción. Bueno, ese libro de cuento, me olvidé antes de la microficción, incursioné en lo que es el cuento, pero también eso se lo debo yo a una gran amiga y cuentista boliviana que se llama Teresa Constanza Rodríguez Roca, que es una extraordinaria cuentista y es una extraordinaria microficcionista, también escribe cuento breve, ¿no? Y pero ella es una mujer muy modesta, le gusta manejar bajo perfil y cuando yo empecé a escribir cuentos y se lo hacía leer, ella me decía, bueno, para que sea cuento, me decía, porque en realidad lo que yo estaba escribiendo era relato, ¿no? Y el cuento también tiene una ingeniería distinta, ¿no? Una estructura diferente. Ella empezó a guiarme, empezamos a trabajar juntos muchos textos y también empecé ya a entender cómo funcionaba la, la estructura del cuento. Y como a mí me encanta el género de la ficción, me gusta el misterio, mis autores favoritos siempre han sido Edgar Allan Poe, Lovecraft. eh, Realmente quise contar historias que estén relacionados más con una temática que es profundamente eh, inquietante, que es la mente, ¿no? Que no la conocemos del todo, todos esos misterios de la mente. Entonces es una colección de cuentos de suspenso psicológico, más que nada, ¿no? Por eso le puse el nombre de Insania. Y hace un poquito un juego con mi nombre, si te has dado cuenta, con Sicilia, que me lo han hecho notar. Pero sí, todos los cuentos tienen esa naturaleza de jugar un poco con la psicología humana, ¿no? Y el temor de las personas. En algún momento todos hemos sentido miedo a perder la razón, a, bueno, pues a volverse loco, ¿no? Entonces, y me di cuenta que es un género que llama mucho la atención, específicamente en los jóvenes. Y eh, fue un libro que, bueno, cuando lo saqué, ahora me piden que saque otro, pero del mismo género, utilizando lo que es el suspenso psicológico. Sí, decía ahorita que a mí me llamó mucho la atención, ya desde el título uno dice La Intrusa, y claro, y como con este preámbulo que haces más aún, cuando vuelvo y recuerdo ese cuento, digo, claro, ¿quién me invade? ¿Quién? El poseso, ¿no? La posesión, lo que está por fuera, que uno trata de expulsarlo. No, maravilloso texto para todos los amigos de Brevísimo, ojalá lo puedan conseguir, a los que estamos aquí en Colombia, pues por aquí seguramente algún día vamos a hacer algunas lecturas uno de estos cuentos, que son cuentos más largos, pero que hacen parte pues también como de esa construcción que Sicilia nos cuenta. Sicilia, antes de ir un poco a la microficción con uno de tus relatos, yo quiero hacerte una pregunta en relación con, bueno, en tus obras hay una transversalización con asuntos como religiosos, ¿cierto? Pero no con el tipo de religión institucional, sino con el asunto misterioso, ¿no? Hablábamos de esa novela de la clonación de Jesús y otra que a mí me llamó mucho la atención, que es un cuento, uno puede decir una novela corta, ¿no? Una rosa en las catacumbas de Ah, Palermo. ¿Cierto? Este textico a mí me llamó mucho la atención, además está muy bien editado con unos gráficos hermosos por aquí para sí. que los puedan ver. Y siento que en estas dos obras, la otra no la he leído, esta sí, pero lo que contaste la otra vez me dejó muy inquieto. ¿Por qué ese asunto como con el asunto religioso, con el tema religioso, pero también desde de lo misterioso, ¿no? Porque son temáticas que en realidad no comprende el ser humano, no comprendemos en su totalidad. Encierra muchos misterios
y nos hace pensar, ¿no? El hecho mismo de pensar en la existencia, en por qué estamos aquí, en cuál es nuestra misión, qué hacemos o qué hay después de la vida. Han sido temáticas que a mí desde muy, muy joven me han llamado la atención, me han hecho cuestionar acerca de la existencia. Y ese libro que estás agarrando, el cuento de la Rosa en las catacumbas, es, bueno, es un cuento que está basado en hechos reales, ¿no? Que habla de la momia más joven y más hermosa que existe en el mundo, ¿no? Que es esta niña que está en las catacumbas de Palermo y que tiene una historia fascinante y que incluso hoy, 100 años después de su, bueno, de haber, de haberla llevado a las catacumbas de Palermo, la gente continúa viéndola con admiración porque no se ha, no ha sufrido cambios, ¿no? Es incorrumpible, está como dormida, es como si fuera una niña que estuviera durmiendo, tanto que levantó sospechas, ¿no? La gente pensaba de que era una muñeca de cera y que era un engaño, y en una época decidieron unos científicos realizar unos estudios para ver si realmente era una momia real, ¿no? Y aceptaron los monjes capuchinos hacer este estudio porque ya estaba corriendo rumores de que era falso, entonces un poquito para despejar las dudas. Lastimosamente, estos científicos utilizaron radios X para hacer el estudio, para poder ver si podían captar su esqueleto, ¿no? Y utilizaron tan fuerte los rayos X que lograron lastimosamente dañar un poco su, su piel y su cabello, ¿no? Se puede ver que su cabello quedó un poco despintado. Entonces se asustaron tanto de ver que sufrió este daño que ahora la retiraron de donde está, la pusieron en otro lugar, la protegieron mejor y ahora sí que es imposible tener acceso a esta momia. Pero los resultados salieron, ¿no? De que tenía su esqueletito, que era real. El tema es de que fue un médico italiano, Alfredo Salafia, el que creó una fórmula secreta para poder hacer una momificación casi perfecta, una preservación perfecta, ¿no? Que no se pueda corromper la carne por el tiempo, no se descomponga y parece que está preservada a la perfección. Entonces, ese cuento eh, fue tan, a mí me encanta, es mi cuento favorito, lo quiero tanto y fue escrito también, lo escribí inspirada en otro cuento de una gran escritora del género gótico. Ella es española, se llama Pilar Pedraza. Irónicamente tenemos una Pilar Pedraza escritora en Bolivia también, ¿no? Una Ah, homónima. mira. Pero esta escritora tiene un cuento que habla de esta momia que se llama Carne de Ángel. Entonces a mí me inspiró leer su cuento y escribí este que es Una rosa en las catacumbas de Palermo. Y ahora lo he convertido en una novela. Va a salir Ah, dentro de poco, se llama La Bella Durmiente de Palermo. O sea que ya está. mira, qué bien. Qué Sí, interesante eso que dices, ese salto, ¿no? Bueno, un cuento que se convierte en novela. Recientemente aquí tuvimos también a un escritor, Juan Diego Mejía, un gran escritor de la ciudad de Medellín, que escribió un cuento sobre un soldado que había perdido una pierna en una mina antipersona y ese cuento se convirtió en una novela, hace poco la presentó. Yo leí el cuento, la novela todavía no la he leído, pero qué interesante eso que mencionas porque es también ese proceso. Me hiciste acordar de dos cosas muy rápidamente. Una, hace muchos años me invitaron a dictar una charla en el concurso que hacen aquí en Medellín, que se llama Medellín en 100 palabras, que es una réplica pues del de Santiago y otras, y yo les hablaba de algo y les decía las canteras, ¿cierto? Como cuando uno va a buscar algo, las canteras para escribir y los asuntos religiosos, las leyendas, los mitos, todas estas imaginarios populares de nuestros pueblos hacen parte de eso. Entonces yo les hablaba de que también los evangelios apócrifos, todos estos relatos pues que quedan en la religiosidad popular pueden servir para ser excusa para escribir. Y me hiciste acordar del famoso texto de Santa Evita, ¿no?
porque ahí se cuenta esta historia de este médico español, Pedro Ara, que Perón trae para que embalsame el cuerpo de Evita y todo lo que hay alrededor pues, de ella y todo lo que pasa con su cuerpo, todas las peripecias hasta que lo encuentran por allá en Milán, bueno, todo eso. Yo creo que es también una invitación para estas lecturas, pero ya nos has hablado, entre toda esta conversación también hemos escuchado muchos nombres de estos personajes que te han digamos, inspirado, que te han apoyado, como Homero y otros en los que te has inspirado para poder escribir. Vamos a dar un salto en esta conversación un poco hacia ya lo que Mauro, es la... Ah, bueno, y en la novela de la clonación de Jesús, antes de ir a la microficción. sí, 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 te quería comentar justamente sobre la clonación de Cristo, que cuando le escribí la novela fue el 2011, se publicó el 2012. Que te iban a quemar por allá, ¿no? Sí, sí, sí. Homero dijo, ¿no? En una pequeña reseña que escribió para un periódico, dijo, si este libro se hubiera escrito hace 200 años atrás, sí, sí, ni hubiera terminado en la hoguera, quemada como bruja, ¿no? Pero te cuento que cuando lo escribí, bueno, en realidad mi madre es súper católica y mi papá también. Mi madre, pero es una persona realmente muy, muy religiosa. Y cuando, claro, escuchaba que estaba publicando el libro, ella se puso muy susceptible, ¿no? Incluso lloró y me dijo, por favor, no, no publiques nada, no es pecado hablar acerca de Dios y que no hay que levantar su nombre en vano y demás. Claro, me preocupó muchísimo, ¿no? Y tuve que hacer leer mi manuscrito con dos curas, ¿no? Con dos sacerdotes, ¿no? Por separado. Y al final los dos me dijeron, ¿no? Eh, no, te aconsejamos que lo publiques, ¿no? Porque tenía una temática interesante que podía llevar a la reflexión, ¿no? De cómo el hombre juega a ser Dios y se mete en lugares que no debería meterse, ¿no? Y bueno, la cosa es que cuando se publica el libro sí hubo un revuelo, ¿no? Inicial, solamente el nombre es bien sugestivo y mi madre tenía miedo de que me excomulguen, pero llegó tan lejos la noticia de este libro que claro, a mí me comentaron después que inclusive el papa de esa época estaba interesado en conocer qué contenía el libro, ¿no? Y que lo estaba haciendo buscar. Pero bueno, esa es la idea y un poco juegan y me hacen mofa en mi casa diciendo, ¿no? De que iba a ser excomulgada por un libro que había escrito. Pero sí, trata sobre esta temática de un científico que cree que la promesa de la segunda, del retorno de Jesús, del segundo advenimiento, La iba a ser, parucía. sí, iba a ser, sí, exacto, iba a ser a través de la ciencia, ¿no? Y que, bueno, él pensaba que podía sacar una muestra de ADN del manto de Turín y que esta muestra se podía limpiar. Y claro, yo investigué, yo decía, ¿será posible que se pueda sacar una muestra de hace 2000 años y pueda ser utilizado? Y empecé a leer artículos y efectivamente decían que sí, o sea, la ciencia está tan avanzada que podían sacar una muestra. Inclusive muestran en la película de Jurassic Park, ¿no? Que sacan muestras de los dinosaurios de hace millones de años y pueden efectivamente clonarlos. Entonces, la idea de sacar una muestra de ADN del manto de Turín era una idea factible. De hecho, fue un artículo que yo leí en Internet que un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley habían hecho este artículo donde podían efectivamente mostrar que era factible el poder clonar a Cristo utilizando una muestra de ADN del manto de Turín. En la novela, bueno, va a intentar conseguir esa muestra, va a fracasar en el intento y va a recurrir a otra fuente que realmente te asusta, que es son las, no sé si has escuchado hablar de estos cristos de yeso que exudan sangre. Bueno, va por ahí, no voy a decir más. Pero se juega en la novela sobre la posibilidad de clonar a Cristo o crear un anticristo, ¿no? Entonces es muy polémico. Y cuando lo leen realmente te da para analizar, para comprender la naturaleza humana, de cómo nos gusta transgredir las leyes y poder
no sé, pues en este caso, ¿no? Jugar a ser Dios, el experimentar con el genoma humano, el ver qué es lo que va a suceder. Y ahí descubrí, ¿no? De que existen dos tipos de clonaciones, la clonación terapéutica y la otra clonación que es la reproductiva. La clonación terapéutica es aquella que han estado llevando a cabo desde hace ya 20 años, que es el poder clonar a una especie, hacerla creer, interrumpir su desarrollo y sacar un órgano, por decirte, ¿no? Para un trasplante. Y la reproductiva es aquella la que pueden clonar a una persona y dejar que vaya desarrollándose naturalmente. Pero bueno, todo esto está prohibido, ¿no? Es ilegal, entonces ya no se habla tanto de ese tema. No, pero muy interesante, ¿sabes por qué? Porque yo soy uno de los que creo que, bueno, eso es una de las labores de la literatura, ¿no? Hacernos soñar con lo que no sabemos, ¿cierto? No sabemos es lo que pasa, qué pasa después de esto que tenemos acá, qué pasa después de la vida, si volverá. Y las religiones tienen tantos misterios, en realidad, pues también sus misterios nos ayudan a especular. Yo por eso en muchas ocasiones, a mí me gusta mucho leer las vidas de los santos, ¿no? Las hagiografías, porque uno empieza a encontrar unas cosas maravillosas, rocambolescas, pero que rayan también en la imaginación y en esas curiosidades, ¿no? Muy bueno ese ejercicio y qué bonito que nos cuentas ese paso de lo que hiciste con este relato de la rosa en las catacumbas de Palermo, que ya se va a volver novela, o sea, que bueno, yo ya leí entonces habrá que leer la novela. Sí, sí, ya vamos a ir un poco ahora, digamos, a uno de los temas centrales de la conversación, que, bueno, como brevísimo, ha sido un programa dedicado a las formas breves de la literatura, insisto, no solo la microficción. Hace poco nuestro último programa estuvo dedicado al soneto, así que los invitamos también a que lo escuchen, que fue un programa bien interesante, donde tuvimos la oportunidad de conversar con un antropólogo y escritor de sonetos, como fue Heimar Marín Toro, que es un gran amigo, pues, y un gran escritor también acá de la ciudad de Medellín. Y vamos a irnos a esto de la microficción, ¿cierto? Me recuerda que en una de las ferias del libro que estuve en Ayacucho, Willy me hizo una pregunta, Willy del Pozo, que ojalá vea este video después, y Willy a todo siempre con su puya, pero en el buen sentido, diciendo, a ver, defina usted la microficción, porque yo le he preguntado a mucha gente qué es eso, ¿cierto? Yo le di mi definición, él no quedó muy conforme, luego conversamos más del asunto, pero a ver, Cicilia, si tuvieses que definir este género que, bueno, tiene muchos nombres, que cuento corto, que microficción, que minificción, esas discusiones teóricas se las dejamos a otros y las hemos hablado también en brevísimo, pero ¿cuál sería tu definición? Bueno, para mí es contar una historia con la menor cantidad de palabras posibles, ¿no? Esa es la forma más sencilla en la que te puedo explicar qué es la microficción. Perfecto. Yo quiero que hablemos, vamos a hablar de tu obra, pues, pero yo tengo este libro, Omicron, ¿cierto? Que es uno de tus textos donde se compilan una serie de microcuentos. Es el que pude acceder, que gracias a tu generosidad también lo tuve y que también lo estaba esperando esta conversación para poder que habláramos de él y que leyéramos algunos. Y quiero, antes de que empecemos a hablar de esto, de cómo surge y leamos algunos de ellos, porque hace parte de este ejercicio, leer las palabras que el maestro Homero Carvalho Oliva tiene para este texto en la contracara. Dice el maestro Homero: el microcuento es una de las diversiones artísticas más gratificantes de la literatura. Contar grandes historias en pocas palabras se ha convertido en un género estudiado en varias universidades del mundo y se hacen congresos y encuentros literarios para disfrutarlas. No es fácil escribirlos, mas Cicilia Anse maneja con solvencia las técnicas de la microficción, juega con la inteligencia del lector, hace exégesis de la historia, provoca la intertextualidad, sabe que es una operación en la que no debe faltar ni sobrar ninguna palabra. Por eso, sus mini textos se encuentran publicados en antologías, así como en revistas y suplementos literarios de todo el mundo. Los invito a disfrutar de estos hallazgos del lenguaje. Son unas palabras muy dicientes de Homero y que comparto porque leí el libro y creo que tiene esa riqueza. Y antes de hacerte la primera pregunta, vamos a jugar aquí al azar, a ver cuál sale y lo va a leer uno de estos. A ver qué sale. Vámonos con esto. Venta. Al cabo de haber vendido su alma al diablo, este le pidió un reembolso por un defecto de fábrica. Bueno, Cicilia, ¿cómo nace esta obra? Y además, aparte de eso,
contanos por qué el título, Omicron, ¿no? Que es una letra, la letra O como minúscula o pequeña, no la omega del alfabeto griego, la omega, pues que conocemos que es rimbombante, sino la Omicron, ¿cierto? La pequeñita, que algo tendrá que ver. Claro, en realidad, mira, este libro salió antes de la pandemia, ¿no? Porque después una de las variantes del COVID-19 tuvo el nombre de Omicron. No sé si te Sí, acuerdas. Sí, bueno, esto se publicó mucho antes. Y efectivamente, sí, hace referencia a la letra más pequeñita, ¿no? Entonces, es por eso que escogí el nombre. Y tiene un cuento que se llama Omicron, que en realidad habla de, no sé si lo ves por ahí, creo que está al comienzo. sí, es el primero. Sí, sí, sí. Ese es el Sí. microcuento del cual hemos sacado el nombre, ¿no? Y hace referencia, ¿no? No sé si lo quieres leer, ese microcuento para que... Tú lo tienes ahí para que lo leas en tu voz, para que no se escuchen todos en mi No, voz. no, te cuento que No. no lo tengo aquí. Bueno, eh, lo voy a leer, el de Omicron. No me ignores, mamá, disimulando peinar esa ridícula peluca rubia que me obligas a usar. Puedo tolerar que seas tú la que me maquille como una princesa, incluso que seas tú la que siempre decida a dónde ir y con quién compartir la velada. Pero odio que siempre seas tú la que acapares la atención de la gente y que seas tú la que hables por mí. Aborrezco esa forma solapada que tienes de pellizcar disimuladamente mi espalda para recordarme que actúe como una encantadora niña entre los ridículos encajes y volados que tú me pones, siendo yo Omicron, tu décimo vástago. Todo para divertir a la gente. Disfrutas que se mofen de mí, que me vean como una glamorosa muñeca. Ya no quiero que me trates como un objeto al que luego de exhibir, llevar a casa, despojar peluca, volados y encajes, arrinconas dentro de la vitrina de la sala junto a los otros 9, tus olvidados. Muy buen texto también. Yo creo que esa es la riqueza, ¿no? Mira que vas en la microficción, yo creo que cuando te vas metiendo, tenés que tener también mucha atención, ¿no? Porque la brevedad a veces lo puede poner a uno a disvariar o a distraerse. Y en esa hace, distracción pierde uno la esencia de lo que es un relato tan breve, ¿no? hace sus saltos cuánticos, ¿no? Dentro del texto, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos y estar muy atentos porque cualquier momento hay este salto y te pierdes completamente. Sí. Hay algunas ilustraciones que me parecen bien interesantes también en este libro, muy bonitas, pues como previas a algunos de los relatos que también, el karma frutal, ese fue un cuento que me gustó mucho. Aquí. Sí, esas son ilustraciones que han sido creadas por un ilustrador boliviano que también es microficcionista, se llama Gonzalo Llanos. Goya, se hace decir él, y es extraordinario, tiene un estilo muy, muy hermoso. Yo le pasé los microcuentos y él ha sido el que ha captado la esencia y ha hecho las ilustraciones, ¿no? Inspiración propia. Claro, y eso es también bien interesante porque, digamos, ahora que lo cuentas, yo tuve aquí un proyecto, no con microficción, sino con historia de Colombia, y le entregué a un artista las respuestas de un proyecto de la historia de Colombia del conflicto, y él me decía, pero yo no sé nada de la historia de Colombia, y yo mejor, ahora que tú lo vas a leer, vas a empezar a explorar esa vena artística. Por acá otra Sí. de las referencias. Sí, sí, aparte de este, me imagino que tienes más. Ahorita nos hablabas de la compilación que hiciste. Cuéntanos de algunos otros que seguramente tienes allí y leamos algunos de esos que tienes allí de microficción. ¿Ya? ¿Quieres que te lea algunos que De, tengo? sí, qué libro tienes ahí de esos para que nos cuentes sobre esa publicación? Bueno, en realidad la única antología personal que he sacado es la que estás agarrando, que es Omicron. Esa ya es una segunda edición y bueno, esta segunda edición ha sido un poco cambiada, ¿no? He agregado otros microcuentos más. Tengo otros libros de microficción, pero digitales, que no los he sacado en físico, que están en la red, que lo pueden ver. Hay uno que se llama Micropia, eh, creo que es de descarga libre. Y ahorita no me acuerdo, hay otro más. Pero te voy a leer algunos que no están en este libro. ¿Ya? Dale, Este dale. es una esquizofrenia. Creí que deshaciéndome de ella se acabarían mis problemas.
Han transcurrido 20 años desde que la enterré en el sótano de la casa y no ha habido desde entonces una sola noche que no escuchara sus gritos haciendo ecos en las paredes de mi cráneo. Pero ese sí está aquí. Ah, bueno, ese está ahí. Ahí no me acordé. Si ves que sí lo leí, yo tengo buena memoria. Ya. Entonces, este también debe estar ahí. Ahorita, a ver. Comedia Divina. ¿La tienes ahí? O Divina Comedia, sí. Esta creo que es un poquito diferente. En la sesión de espiritismo, la médium escribía los mensajes recibidos de los espíritus convocados. Al finalizar, leyó en voz alta el texto de su cuaderno de notas. El infierno no es divino ni cómico. Firma Dante A. Es un poco claro, diferente a que tienes. es una variación. Lo voy a leer porque Sí, lo tenía aquí, incluso ahí mismo lo recordé. El que tienes aquí dice Divina Comedia. Dante, al morir, descubrió que el infierno no era ni divino ni cómico. Aquí lo sí, tienes sí, así. sí. Sí. Es que No, pero también es una es muy buena. interesante, ¿no? Vale también para que en esta conversación, que bueno, no solamente aquí en esta conversación entre amigos, sino que es muy bueno para los que nos van a ver, los que nos están viendo, es el ejercicio de pensar cómo un microcuento también tiene sus variaciones. Y aquí hay una cosa que es maravillosa y es como la intertextualidad, ¿cierto? Lo que nos lleva a pensar en la Divina Comedia en este caso, pero también además de la intertextualidad, una cosa que a mí me parece maravillosa es la intervención, como la digresión, lo disruptivo. Uno agarra una historia que todo el mundo sabe cómo es o que al menos está en un imaginario colectivo y le cambia el sentido, ¿cierto? Alguien le dirá a uno, usted está loco, eso no pasó así, usted por qué escribe así, usted es un mentiroso. No, es que lo estoy ficcionando, ¿cierto? Sí, 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 así es. Mira cómo a partir de del que tú tenías en el libro, se me ocurrió escribir eh, la misma idea, pero de una diferente manera, ¿no? Y eso es lo bonito del microcuento, que puedes hacer, puedes jugar con las ideas y puedes presentarlas de distintas maneras. Aquí tengo uno, voy a leer dos aquí que me parecieron muy buenos también, para que tú leas ahí algunos otros. Tipo, estos dos me gustan. La novia, así, con sus costuras y todo, para mí ella es su mejor creación. Doctor Frankenstein. Muy bueno ese texto. Y este también me parece muy bueno. Bueno, una palabra bien bonita que a mí me gusta mucho. Ironía. Comer carne es una monstruosidad, gritó desesperado el vegetariano, asediado por una hambrienta tropa de caníbales. Muy bueno, muy bueno. Además, porque es una imagen bien llamativa alrededor de lo que uno siempre ha pensado, ¿no? En el canibalismo, aquello que significa, bueno, en asuntos también incluso de carácter religioso, lo que significa el cuerpo. A ver, otro parcito por ahí, cuéntanos. Ya, te voy a leer uno. Se llama La Bella Durmiente. Ah, sí, aquí lo recuerdo. Sí. Contempla su rostro sereno. Qué hermosa se la ve recostada sobre el blanco satén. Parece un ángel. Con mucho cuidado acaricia sus cabellos sedosos. Despierta, amor mío, suplica, dejando deslizar de entre sus dedos el ensortijado mechón rubio. Un profundo suspiro llena su pecho. Llegó el momento de cerrar la tapa del ataúd. Sí, es bueno, es muy bueno también. Antes de que sigamos leyendo, Cicilia, a mí me gustaría que me contaras un poco cómo ves tú el futuro de este género, ¿cierto? ¿En qué escenarios, en qué aspectos, y sobre todo en Bolivia, ¿no? Bueno, en América Latina, porque como sabemos, este es un género que ha sido muy trabajado en la comunidad hispanohablante, España, por ejemplo, y bueno, casi todo América Latina y Centroamérica, no tanto en otros países de otras lenguas, aunque la gente de Brevísimo lo sabe, no sé si te lo conté, en este momento, por ejemplo, tengo un par de amigos en Grecia que son los que van a hacer ahora el próximo congreso en octubre, el Congreso Internacional de Microficción, que se hará en Tesalónica o en Salónica, que tiene como tema la intertextualidad en la microficción, que están trabajando, están haciendo un trabajo para desde Grecia mirar
la microficción en Hispanoamérica. Y cuando les hice una entrevista, también los invitamos a que la busquen, porque hay 2 programas sobre Grecia con ellos, hablando sobre cómo se está trabajando el microrrelato y toda esta obra en Grecia. Ellos descubrieron también que los griegos desde la antigüedad tienen formas breves. Heráclito tenía sus sentencias que podrían ser pensadas incluso como microficciones, y muchos otros, Diógenes el Cínico, Diógenes Laercio, con todas las anécdotas que trae de los personajes, porque la anécdota también es una forma breve. Cecilia, ¿cómo ves el futuro de este género, no solo a nivel general, sino también en Bolivia? Bueno, ya Homero lo había dicho una vez, ¿no? Este es el segundo boom latinoamericano, ¿no? Del género de la microficción. Y ha habido pues una fuerte, una corriente muy fuerte, muy grande en lo que es Latinoamérica, ¿no? Y esto se ha dado, este fenómeno ha nacido, ¿no? Ha explotado, puedo decir, en la época de la pandemia, más que nada, ¿no? Y pienso que está evolucionando también este género. Y antes, curiosamente, la microficción no era considerada un género literario, lo consideraba un subgénero, ¿no? Y ahora que ya se ha hecho tantos estudios, Violeta Rojo, que bueno, ya no está con nosotros, ella ha hecho un estudio tan minucioso acerca de la microficción, muestra que es un género en realidad. Y ahora como está evolucionando, hay subgéneros de la microficción. Tú has hablado, ¿no? De atómicos, los atómicos, que tú tienes, creo, un libro publicado de los atómicos, que ya son pues mucho más reducidos los microcuentos, ¿no? Que van reduciéndose al mínimo. Entonces, pienso que es un género relativamente nuevo, aunque no se ha empezado a escribir en el siglo XXI, sino que hay referencias del siglo XX también que ya se escribía el género. Va a continuar evolucionando y va a empezar a expandirse por todo el mundo, como tú lo has dicho, ¿no? Ha estallado ese segundo boom latinoamericano y ahora va a empezar a expandirse por todo el mundo y en algún momento vamos a ver hasta microficciones en chino, ¿no? Sí, va a ser realmente muy interesante. Sí. No, de hecho en ese marco tenemos micronovelas ya chinas, ¿cierto? Bueno, ahora sí, hace poco se acaba de... Los haikus que también Los es haiku, claro, japoneses. ¿no? Eh, Los eh, japoneses. Ana María Shua nos decía en una conversación que ya desde el Kalila y Dimna, por ejemplo, tenemos toda una referencia a formas breves de la literatura. Bueno, las famosas greguerías de Baltasar Gracián. Hay una gran cantidad, por eso es que a mí me gusta hablar de las formas breves de la literatura, no solo de la microficción, porque se limitaría pues ese espectro. Y yo creo un poco también, como lo dice nuestro buen amigo del Perú, el maestro Alberto Benza, pues que este es el género del siglo XXI, ¿no? Que convoca, tenemos cantidades de concursos de formas breves, de relatos breves. Las empresas están haciendo concursos para contar su historia a partir de formas breves. Hace poco en Buenos Aires, Argentina, en la Feria del Libro de Buenos Aires, se premió, la editorial Macedonia premió una micronovela. El ganador fue el escritor Jorge Barriga de Bolivia, ¿sí? De Bolivia. Habrá que leer su micronovela, muy interesante ese concurso. A mí me llamó bastante la atención. Creo que es también una forma de ir pensando cómo se va explotando todo esto. Voy a leer 2 más de acá de Omicron para que conversemos y vamos hoy dándole redondela a esta, porque también estas conversaciones tienen que ser breves para que sean gustosas y no largas para que aburran a la gente. Contrariedad. Mi amado perdió la razón. Yo me convertí en su manicomio. Paráfrasis de un cuento de horror de Juan José Arreola. Ese me gustó mucho porque, claro, mira, aquí hay una cosa muy bonita y por eso escogí este también para leerlo, por el hecho de que quien no sepa qué es el cuento de horror de Juan José Arreola, inmediatamente debe ir a buscarlo. Esto es una intertextualidad maravillosa, ¿cierto? Y para los que no lo conocen, recuerden que el cuento de horror de Juan José Arreola dice algo así: la mujer que amé se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Después de eso, leamos otra vez el de Sicilia. Contrariedad. Mi amado perdió la razón. Yo me convertí en su manicomio. Maravilloso. O sea, es una muy buena forma de eso. Y para darte la voz, Sicilia, para que nos leas otros cuenticos, a mí me gustó mucho este también, pero es que todos están muy buenos. Acto de desaparición. Era mago de profesión y cuando se enteró de que iba a ser papá,
hizo lo que mejor sabía hacer. Ese tiene, a mí, cuando lo leí la primera vez, me sonó a chiste, ¿no? ¿no? El famoso chiste de aquel que es como un mago que echó 2 polvos y se perdió. Sí, bueno, me gusta que hables de Beto Benza porque él es, bueno, uno de los grandes referentes de la microficción en Perú y tiene su editorial que se llama Micrópolis, ¿no? Y te cuento que sacó hace un tiempito, hace un par de años, el 2024, hizo un proyecto, una colección de antologías de microficcionistas, mujeres, y Ah, sacamos este, que es como peces en el aire. No sé si lo viste. Creo que no, estaba no, en no. esa época. Aquí está la portada. Ah, mira Y qué lindo. yo lo compilé y tiene microcuentos de 15 microficcionistas bolivianas que hacen parte de esta colección que tiene Beto, ¿no? Como peces en el aire. Y aquí ya hay 15 mujeres microficcionistas que están en esta colección. Esto fue el 2024, pero ya a la fecha hay nuevas escritoras que han decidido incursionar en el género y que cada vez se van sumando más, ¿no? Y fue muy interesante poder hacer esta antología. Sí, Beto ha sido un gran referente. Por aquí estaba, mientras hablabas, buscando aquí en mi biblioteca esta compilación que él mismo hace pues de su obra, una obra que ha sido vasta, pues cierto, brevedad bajo palabra, mayoría de los textos de Beto. Aquí le mandamos un saludo también y algo que él hace de una manera muy bella, que también los invitamos a que busquen el famoso Cholo Breve, ¿no? Que ahorita se hizo en Ayacucho el Cholo Breve, que es bien interesante también, lectura de microficcionistas latinoamericanos. Claro. Dale, Cecilia, le damos otro parcito del libro. Dame un segundito, voy a buscar. Aquí, mientras tanto, yo organizo esta biblioteca que está re loca. Ya. Bueno, creo que ya he reunido algunos cuentos, pero te cuento que los he guardado tan bien que no sé dónde están. A ver, aquí hay uno. Como son tan pequeñitos, se pierden. Sí, de verdad. Bueno, obsesión. No hay otro ser humano sobre la tierra. Él es el único. Lo supo cuando había enterrado al último fallecido. De pronto, un pensamiento repetitivo empezó a darle vueltas en la cabeza. ¿Quién lo enterraría a él cuando muriese? Atormentado por la pregunta, excavó una fosa, se metió en ella y empezó a arrastrar con inusitada paciencia la tierra sobre su cuerpo hasta quedar cubierto por completo. La muerte no lo sorprenderá desprevenido. Muy bueno. A Aquí ver, yo tengo también. otro. ¿Mm? Dale, dale. Este está en Omicron, círculo vicioso. Sí. Fermín, triste y determinado, se lanzó nuevamente sobre las rieles del tren. Esperaba que esta vez el fin fuese definitivo. El agudo silbido pasó vertiginosamente y la embestida fue ineludible. Pero Fermín seguía vivo e intacto. Resignado, se levantó y se fue a casa. Caminó entre los viejos muebles que olían a nafta, pasó de largo por el pasillo donde estaba la hilera de fotografías de épocas pasadas, cruzó la puerta que daba a su habitación, se vio por enésima vez tendido sobre su cama, el aparatoso equipo médico, las agujas insertadas en las venas, el respirador artificial, permitían que continuase con vida. Fermín, decepcionado, observaba la escena y supo que por más que se lanzara a las rieles o se lanzara del 8º piso del edificio, la pesadilla jamás iba a acabar. Un texto muy circular. Eso también Sí, es otra cosa muy de las características de la microficción. A mí me gusta mucho, de los que tengo aquí en Omicron, me gusta mucho este. Karma frutal. No importa que sea considerada la más apetecible de todas, que sea la más saludable, siempre se le recrimina la pérdida del paraíso. Parece un texto muy bello, además, porque, claro, juega con esa tradición oriental del karma, del no poder alcanzar el nirvana. Mira todo, o sea, yo a veces, una vez decía en una conferencia que la microficción o las formas breves de la literatura parecieran como esas caricaturas o una persona que no habla que le salen como letreros, ¿cierto? Y esos letreros son necesarios,
para poder ir hacia allá y poder encontrar, o sea, como nadar en un océano profundo, que yo creo que eso es lo que un poco nos regala la microficción. Cicilia, no, bueno, yo quiero agradecerte infinitamente por haberte tomado este tiempito con nosotros. Para nosotros una gran alegría. Sé que todas las personas que estuvieron ahí en Vaivén ahora y seguramente cuando puedan ver, porque hoy tal vez están en obligaciones, pero como el video va a quedar en el canal de Brevísimo y lo vamos a replicar, ojalá todo lo que lo puedan ver van a aprender mucho de todo lo que nos has contado y que sea esta la oportunidad también para conocer a Cicilia Arce, una gran escritora boliviana a quien conocí hace un par de años en Ayacucho, a quien le tengo un gran aprecio, lo mismo que a Jorge, y que bueno, será una oportunidad nueva que nos volvamos a ver. Esta ocasión no pudimos estar en Bolivia, pero ojalá el año entrante sí, y bueno, ustedes ya estuvieron aquí en Medellín y seguramente nos iremos encontrando en otros escenarios, aprovechando estas plataformas virtuales. Así que de parte de Brevísimo, muchas gracias. De mi parte también de todo corazón agradecerte este tiempo. Darles un saludo de despedida a nuestros amigos de Brevísimo y a todos los que nos vean para que terminemos con tú lees 2 y yo leo 2 y cerramos esta maravillosa conversación. Ya te voy a contar un microcuento de 5 palabras. Ya, titula Ateo en apuros. Dios mío. Ese es el microcuento. Bueno. Dios mío, ateo en apuros, Dios mío. Claro, son 2 palabras, porque el título no cuenta. O sea, ese es un atómico. Bueno, podemos ponerlo ahí está en la lista de atómicos. Sí, pues está bien. Ahí estaba leyendo esta semana uno también por ahí que va a salir en una charla que voy a dictar. Bueno, lo anuncio por acá, no es spoiler, pero dentro de poco va a dictar una charla abierta sobre los mundiales de fútbol, sobre anécdotas, política, historia, pero también utilizaremos la literatura, porque también el fútbol puede ser una excusa para conocer escritores de otras partes del mundo y entre ellos microficcionistas, que será una buena opción. Entonces vamos a hacer aquí el tú a tú. Yo leo uno, tú lees uno, yo leo el otro y tú lees el otro para que cerremos esta maravillosa conversación. Te cuento que se me acabó la batería del otro teléfono y ya no tengo acceso a mis microcuentos. Bueno, entonces ¿O quieres que lea algún microcuento de una de las microficcionistas bolivianas? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, leamos uno de ahí, de las que hiciste la antología con Beto. Maravilloso. Dale. Sí, voy a buscar a una de ellas. Dame un segundito. Puedes estar leyendo uno, pues también. Bueno, sí, mientras ella busca, voy a leer este. Musa. El pintor se da cuenta de que ya es hora de cambiar de musa, porque el cuerpo escondido en su sótano ya empieza a oler mal. Muy bueno. Y voy, mientras Isini aquí nos va a leer uno de la compilación que hicieron de mujeres con Beto en la editorial Micrópolis, vamos a leer, a ver, este por aquí. Aquí. Soledad. Bajo la cama, donde pensó encontrar al monstruo que acostumbraba a atormentarlo, solo descubrió un letrero que decía vacante. Muy buen texto también. Así que esta es una invitación para que escuchen este programa, lo repliquen a sus amigos y díganles que aquí leímos bastantes textos de nuestra escritora invitada hoy de Bolivia, Cicilia Arce, que nos acompañó, nos contó sobre su trasegar literario, su pasar por la novela, su pasar también por el cuento extenso y ahora que está haciendo ese ejercicio tan bello de pasar de cuentos a novelas y que también ha incursionado en la microficción. Una mujer referente ya en Bolivia también en este género. Dale, Cicilia. A ver, aquí hay uno. Ecos del pasado. Gila era un fantasma. ¿De quién es? Dame un segundito, por favor. Ella es Alejandra Barberí, es de Santa Cruz. De Santa Cruz. Bueno, Ecos del pasado. Gila era un fantasma con fallas en la memoria. No era capaz de recordar cómo fue que murió ni en qué circunstancias. A pesar de eso, era feliz. Como los espíritus no necesitan dormir, se la pasaba flotando, pero no por respeto a su antigua vida humana.
pero por respeto a su antigua vida humana, elegía salir por las ventanas. Otro de ella, Virus. Ella tiene una mirada que irradia luz que contagia. Los servicios de sanidad la declararon como altamente infecciosa. Esa es una de las cualidades también de la microficción, ¿no? Que rayan en lo paradójico y en lo cómico a veces. Claro, ¿No? la ironía, el humor, ¿no? Que es otra característica. Sí. A ver, aquí hay otro, dame un cachito, de Gilla Talarico. Maldición. Él, tratando de conquistarme, me había hablado, entre otras cosas, medio en serio, medio en broma, de sus dones de brujo. Me hizo varios regalos y hasta quiso llevarme a Buenos Aires, pero algo en él no me convenció. Todo el mundo navega en tus ojos, le dijo antes de partir, desalentado y triste ante mi permanente rechazo. Me pareció dulce que se despidiese con un cumplido tan hermoso hasta que me sentí culpable. Desde entonces, hace ya 15 años, todos mis pretendientes han muerto ahogados. Sí, me hizo acordar. Mira, que es que eso es otra cosa. Cuando uno lee una microficción, uno a veces la lleva a otro texto que le recuerda cosas, ¿no? Como que tenemos siempre esa herencia en la espalda. Ese texto que acabaste de leer me recordó un texto de Marguerite Yourcenar, ¿no? ¿Cómo se salvó Wang Fu? Un cuentico más largo. Sí, te voy a leer uno. Te había hablado de Teresa Constanza Rodríguez Roca, que es una de las más extraordinarias cuentistas que tiene Bolivia y también una de las más reconocidas en el relato corto. Ya tengo aquí, dice, y venga el convite. Bajo un cielo incoloro, la gallina jabada, la primera en salir cuando cuando Petrona esparza los granos de maíz sobre la tierra seca del gallinero, será la escogida de entre las 15 restantes. ¿Cómo va a sospechar el ave coqueta de plumas grises y motitas blancas que mientras gustosa vaya llenando el buche con soles amarillos, fuente de vida, Petrona la levantaría con la intención de ponerla en su regazo? ¿De dónde se va a imaginar que, en lugar de recibir cariños, lanzara un cacareo desesperado cuando la mujer de manos gruesas engargole su cuello con los dedos índice y pulgar y el siguiente movimiento brusco y seguro sea el jalón en torniquete acompañado por un crujido de huesos y el inmediato derrame interno de sangre azulosa? La gallina jabada, la primera que salió, aún dará unos pasos tambaleantes hasta caer con el pico abierto y la mirada turbia, fija en su diosa, la de los soles amarillos. Qué bien, interesante. Bueno, no, yo creo que hemos tenido una especie de carnaval, también una especie de miscelánea, ¿no? Variapinta entre tu obra y lo que hemos leído también, y este maravilloso texto con el que terminamos, en el que con Beto Benza, pues tú hiciste esta compilación de mujeres para hablar, muy bello texto. Ese no está en PDF, ¿no? Ese no se encuentra, ¿no? Este no. No, bueno. Este es la edición Micrópolis, como te dije, que sacó Beto, y es una Yeah. antología que es parte de una colección. Bueno, entonces, a los microficcionistas hay que ir a Perú o hay que ir a Bolivia para conseguir esos textos por allá, seguramente, para seguir nutriendo la biblioteca de microficción. Aquí yo estoy viendo la parte mía que tengo ya bastante nutrida, que aquí la tengo también, y bueno, se llena cada vez más. Creo que es un género muy bello y que vamos a seguir cultivando. Cicinia, mi abrazo, mi gratitud, saludes a Jorge, como siempre, mi cariño, y bueno, esperemos vernos pronto y deseo que la Feria del Libro que van a hacer allí en Bolivia, en Santa Cruz, sea todo un éxito, que la disfruten, y bueno, ojalá pueda estar yo el año entrante por allá para que disfrutemos de gratas conversaciones, un buen vino y buenas lecturas. Gracias a todos los amigos de Brevísimo, a todos los que también verán este video para que lo repliquen, y nos veremos en una próxima ocasión con algún otro invitado. Hasta pronto.